Les doy la bienvenida entonces al día de hoy con varios invitados. Día número 12 del curso de emociones. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ha venido un grupo recibiendo información 2 domingos al mes a esta hora en el curso de emociones de 6 meses. Hoy decidí dejarlo también disponibles para ustedes para que también se puedan beneficiar. Y el tema de hoy tiene que ver con resolviendo conflictos y alcanzando metas. Entonces, mucho de esto es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Conflictos. ¿Quién puede tener conflictos? Bueno, yo creo que todos. Le estoy recalcando a las personas, por ejemplo, que atiendo en terapia, que a veces nosotros en la vida estamos pasando por un bache, otro bache o algunas dificultades repetitivas. Y a veces sentimos como cierta energía donde llegamos nosotros a un punto y ya de ahí no podemos seguir mejorando, no podemos seguir superándonos, no podemos sobreponernos a algunos acontecimientos. Y entonces decimos, ¿qué estará pasando? Porque a veces sentimos que todo se nos viene en contra en la vida. Bueno, obviamente los que conocemos de la Biblia sabemos que hay sucesos imprevistos, pero yo no creo que todo sea imprevisto. Yo creo que desde nuestra propia energía y de nuestra propia herencia y de nuestras propias emociones, podemos atraer acontecimientos a nuestra vida. Ejemplo, como siempre todos conocemos personas más o menos con ese estilo. Atraen una persona con la que se casan, hacen su pareja y les va mal. Se separan, se divorcian. Buscan un segundo y otra vez les vuelve a ir mal. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que está ocurriendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será coincidencia? ¿Será casualidad? Les doy la oportunidad de que puedan comentar. Siéntanse en la libertad de comentar. Nada más es de levantar su manita y les doy chance que puedan abrir su micrófono. ¿Por qué será que en la vida... No puedo abrir. ¿Qué dice Ana, perdón? Ah, perdón, no sabía que me escuchaba, que no podía abrir, que decía, en Ah, verdad quería comentar y que es la personalidad de uno lo que a veces hace que tenga tanto fracaso, ¿no? Si uno ujú. Claro. fracasó una vez, la segunda vez también es bueno cancionar. Entonces, en ese curso de Eso es emociones todo. de 6 meses, ¿verdad? Gracias, mi hermana Ana, gracias. En ese curso de emociones de 6 meses que va a estar disponible otra vez en julio, de una manera muy accesible, ¿verdad? Que son 2 días al mes, le explicaba a los estudiantes que el hecho de que en la vida hayan repeticiones de sucesos no deseados, muy a menudo tiene relación con un niño herido, un problema de la infancia. Entonces, mientras nosotros nos resolvamos nuestra infancia, vamos a tener repeticiones destructivas. Somos energía y desde nuestra energía no resuelta, atraemos personas que nos hacen daño. Entonces, en el caso de la psicología, bueno, muy a menudo sucede de que, pues, una mujer puede buscar un perfil similar al de su padre, y si su padre era alcohólico y maltratador, es bastante típico que busque una pareja que sea alcohólica y maltratador. Y dice, qué casualidad, atraje lo mismo que mi papá. Finaliza esa relación y ahora busca otro perfil, pero también un perfil que le hace daño, tal vez algún narcisista. Hasta que la persona no se atienda, no sane ese niño, no sane esas experiencias, no va a lograr romper ese círculo destructivo de atraer lo que no le funciona. Entonces, no todo es casualidad en la vida. Es decir,
Si una persona saca un vehículo de agencia y lo choca en menos de una semana, si una persona tiene una entrevista de trabajo y llega tarde, si una persona escoge una pareja y fracasa en el matrimonio, no todo es casualidad. Hay algunas situaciones que estamos provocando desde nuestra propia personalidad no resuelta. Atraemos ciertos acontecimientos a nuestra vida. En esto Freud le llamaba pulsión de muerte. Así es como se llama científicamente. Pulsión de muerte o instinto de muerte. Ya próximamente estaremos preparando un taller relacionado con esto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un instinto que nos lleva a la vida y tenemos un instinto que nos lleva a morirnos. Por lo general, no es muy difícil identificar cuáles son las personas que tienen activado su instinto de muerte, porque muy a menudo todo gira en torno a 3 emociones, nada más. No es algo que sea muy complicado, ¿eh? Son 3 emociones tremendamente destructivas que activan la pulsión de muerte y provocan sucesos dañinos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas 3 emociones? El miedo, la vergüenza y la culpa. Algunos psicólogos dicen que la culpa es mala. Bueno, yo no digo que la culpa sea mala. Como dicen las publicaciones teocráticas, el exceso de culpa es dañino. Lo que pasa es que hay personas que, aunque todos tenemos miedos, todos experimentamos pasamos por vergüenza o tenemos culpa, el problema es que hay personas que se quedan a vivir ahí, o en el miedo, o en la vergüenza, o en la culpa. Ahí hacen su vida. Como le decía yo también a una persona que atendía en ese tiempo, tener un bache en la vida, un mal momento es normal. Lo que no es normal es vivir toda la vida en ese mal momento. O sea, toda la vida fue una catástrofe, desde mi perspectiva. Bueno, ¿qué me está pasando a mí que no logro resolver para que la vida me traiga que debe traerme? ¿Verdad? No necesariamente estamos hablando de un problema espiritual, porque es muy típico que cuando las personas pasan un acontecimiento tras otro, algunos les cuestionan su espiritualidad. No estamos hablando de un tema espiritual, estamos hablando de situaciones del pasado no resueltas. Entonces, en psicología se habla, por ejemplo, de adictus, de donde viene en español la palabra adicto. Adictus, que viene del latín, era un personaje que se endeudó y al no poder pagar su deuda tuvo que venderse como esclavo. Entonces, esto también tiene una explicación en psicología. A veces nosotros somos adictos a los problemas de nuestra niñez. Si una persona toda la vida está endeudada, toda la vida, no logra hacer un ahorro, no logra estar bien, pudiera estar sucediendo que lo que esté ocurriendo es que como tuvo tantas carencias en su niñez, sigue teniendo una deuda con la niñez que no le permite salir adelante sin esos problemas económicos, ¿verdad? Si una persona pasa por heridas donde no es atendida y reacciona con una herida de abandono, por ejemplo, a lo mejor antes de los 7 años, alguno de sus padres se fue, no le atendió bien. Entonces, eso pudiera llevarle a la vida adulta a que no coma, que no se cuide en su sueño, que no se hidrate, que no cuide su vestimenta, que básicamente se abandone a sí mismo, que desarrolle una máscara, ¿verdad? Una máscara que en el asunto de las heridas emocionales tienen un comportamiento muy similar a las heridas físicas. Y así como las físicas pueden llegar a cicatrizar por medio de las plaquetas, las heridas emocionales también pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse.
Pueden quedar ahí latentes, pero con una herida que no duela tanto. En el caso de las máscaras de las que se habla en psicología, por ejemplo, la máscara o la venda ficticia, ¿verdad? Que se pone la persona con herida de abandono es una máscara de dependiente. Entonces va a buscar parejas en las cuales va a depositar ahí toda su energía en el área de la felicidad y sin esa persona no puede subsistir. Es dependiente. Encontró la media naranja, como dice la poesía, ¿verdad? El amor de su vida. No puedo vivir sin ti, así como no puedo vivir sin aire y todo ese montón de canciones, ¿verdad? O si no llega el amor, no soy feliz. O sea, como si el amor fuera, el amor de pareja fuera indispensable para la felicidad, ¿verdad? Entonces, todo eso en la línea de la dependencia tiene que ver con el abandono que la persona experimentó en la niñez. Entonces, si su pareja se va de vacaciones 10 días y se dan acontecimientos donde no puede estar plenamente en contacto, la persona puede experimentar miedos, angustias a morir, ¿eh? Puede sentir que se le acaba el mundo ahí, porque entonces está reaccionando de acuerdo no al presente, sino a acontecimientos de su niñez. De igual manera, si una persona pasa por rechazo, lo rechaza su familia, puede considerarse no ser merecedor de cosas buenas en la vida. Entonces, empieza las cosas y no las termina y dice, qué extraño, hay una como una energía, ¿verdad? Que no me permite finalizar las cosas. Y a veces hay que preguntar a las personas, ¿usted se siente merecedor de cosas buenas? Y entonces una persona por ahí se fue en la línea, bueno, es que Jehová nos pide que seamos sacrificados. O otra persona por ahí diría, bueno, es que todo es bondad inmerecida. Entonces, a veces hay que enseñarle a las personas que Jehová Dios es un Dios de abundancia y que podemos estar en equilibrio. No con lujos, ¿verdad? Menos sería muy cruel, ¿verdad? Decir en países como ahorita en crisis, ¿verdad? Donde hay tantas carencias, de decir que se puede vivir con muchísimas cosas materiales, pero con la ayuda de Jehová se puede tener lo mínimo. Se le puede pedir sabiduría a Jehová para administrar los poquitos pesitos que hay. Y hay hermanos que en medio de circunstancias muy difíciles logran vivir tal vez al día, pero bien, con tranquilidad, con estabilidad, ¿verdad? Porque Jehová es el mismo para todos. Así como el sol es el mismo para todos, Jehová es el mismo para todos. Y a Jehová no le frena ni una pandemia, ni una crisis para salir en salvación de sus siervos. Pero si la persona, empezando por ahí, no se cree merecedor de cosas buenas, entonces también va a llevar a una segunda situación, ¿verdad? ¿Para qué le voy a pedir a Jehová lo que no merezco? Entonces, como no lo merezco, no lo pido, no le oro, no lo solicito. Y entonces yo le digo a las personas, agarramos a Jehová y lo atamos de manos, porque Jehová está con ganas de darnos, deseoso de compartirnos, porque Él es tremendamente generoso, pero es mi propia energía, mis propias heridas del pasado, lo que no permiten que lleguen cosas buenas, ¿verdad? Porque Jesús nos enseñó a pedir, a ser insistentes. Santiago dice que el que pide con duda, ¿recuerdan lo que dice? A mí me encanta ese texto. El que pide con dudas, ni piense que va a recibir algo de Jehová, dice. Entonces, y empezando por ahí, tantos problemas que tuve yo antes de los 7 años, tantas carencias, me hacen sentir que no lo merezco, pues ¿para qué lo voy a pedir? Si no lo pido, pues no llega. Y así se va uno toda la vida. Y luego dice uno, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué me saldrán las cosas tan mal? Bueno, hay que sanar esa mente.
¿verdad? Hay que considerarnos merecedores de cosas buenas. Y entonces hemos tenido mucho dolor en la vida, pero encontramos textos como Proverbios 10:22 que dice que la bendición de Jehová enriquece. Y para remate dice, y él no añade dolor con ello. Pero me llega algo en la vida y hay personas que pueden sentirse culpables porque les llegó algo bueno. Bueno, ese sentimiento excesivo de culpa no viene de Jehová, porque el mismo texto lo dice, Jehová da cosas, pero no con un dolor acompañado. Y eso puede ocurrir, es decir, una persona puede tener un gran acontecimiento en su vida, algo muy bueno, y reaccionar con dolor, ¿verdad? En la línea del masoquismo, en la línea de la autodestrucción. Entonces, para empezar, ¿cómo sanamos todo esto? Bueno, hay que resolver las heridas de la infancia, hay que resolver el vínculo con nuestros padres. Y a veces, en otro tipo de terapias, todavía se van un poquito más atrás, padres y abuelos, porque heredamos emociones de nuestros abuelos. Entonces, si la abuela vivió una guerra, porque más o menos somos como de esas generaciones, ¿no? La abuela experimenta una guerra, un conflicto civil, queda huérfana, la abandonan, la dejan sin herencia, le roban toda la vida material, pasa emociones súper intensas y entonces digo yo, ¿por qué reaccionaré yo de una manera tan extraña ante ciertos acontecimientos? Y dice uno, como si esta emoción no fuera mía. No entiendo de dónde viene esto. Bueno, de los abuelos. En la ciencia eso se llama epigenética conductual. Es decir, por medio de los genes se transmiten emociones, comprobado científicamente. Entonces, algunas emociones que tengo ni siquiera son mías, son de los abuelos. Ese sentimiento de abandono, de tristeza, de soledad, de muchas otras. Hay que conocer un poquito, al menos lo básico de la vida de los abuelos, si es posible, ¿verdad? A algunos no les es posible, ¿verdad? Pero intentarlo, porque entonces eso va a permitir entender por qué yo estoy reaccionando de alguna manera u otra ante algunas situaciones. Entonces, como ustedes podrán ver, mientras todo eso no fluya, siempre vamos a estar en conflictos, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, es que hay cosas muy divertidas en lo que tiene que ver con cómo nos comportamos. Por ejemplo, desde la culpa, las personas que viven en la culpa sienten culpa por todo. Entonces, siempre les pongo el ejemplo. Si me gusta la pizza y me como la pizza, me siento culpable porque me voy a engordar. Pero si no me la compro, me siento culpable porque pues gano y no me doy mis gustos. Entonces, si me compro la pizza, me siento culpable. Si no me compro la pizza, me siento culpable. Y hay personas que toda la vida están así. Y no solo con la pizza, con todo. Si de aquí le hago, pues me siento culpable. Si por el otro lado, pues también me siento culpable. Entonces, ¿qué está ocurriendo eso? Bueno, todas esas neurosis activan la pulsión de muerte y no me permiten avanzar. No es un problema espiritual, es un problema psicológico, ¿verdad? Entonces hay que empezar a sanar todo ello para lograr fluir, ¿verdad? Fluir en esta vida tan caótica, ¿verdad? Y bueno, vamos a avanzar un poquito en lo que tiene que ver con esto. Entonces, también hay que entender que nosotros somos responsables de cómo me siento, cómo nos sentimos. Yo tengo 2 talleres en mi canal, les animo a que los puedan ver en esa misma línea. Uno se llama La estrategia para dejar de sufrir. Va en la misma línea de una reunión de entre semana de hace poco que nos animaba a anticipar algunos imprevistos, incluyendo desastres naturales. Porque si yo me hago de la idea que eso nunca me va a pasar, pero me pasa, ahí me morí emocionalmente.
Entonces, eso también lo explica mi taller de la estrategia para dejar de sufrir, que tiene un león y una cebrita ahí en la imagen, ¿verdad? Con una metáfora de inicio. Pero también hay otro taller que dice recupera el control de tu vida. Entonces, todo eso va en la línea de yo soy responsable de cómo me siento. Entonces, es cierto, las personas o el ambiente pueden provocar cierto dolor. No lo vamos a negar. Alguien me puede herir. Lo que ocurre es que mi interpretación de ello pudiera llevarme, por ejemplo, a actuar con exceso de agresividad o pudiera llevarme a mantenerme en el sufrimiento. Entonces, si yo actué mal es por culpa tuya y si yo estoy sufriendo por meses es por culpa tuya. Y eso no es cierto, porque yo soy responsable de cómo me siento. ¿Quién tiene el control de mi sentir? Claro, como en algunas ocasiones ya llevo décadas tal vez acostumbrado a echarle la culpa a los demás, a los papás. Ah, es que si yo soy así es por culpa de mis papás. Es que si yo soy así es por culpa del gobierno. Entonces la persona que siempre está culpando no se hace responsable. Entonces tengo que hacerme responsable de mi sentir. El dolor es inevitable, dice un dicho, el sufrimiento es opcional. Es decir, el sufrimiento va en la línea de cuánta intensidad emocional estoy poniendo yo ahí, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al mismo acontecimiento. Obvio, me parto en emociones. Me duele más. Entonces, eso se llama en psicología rumiación, ¿verdad? Estar ahí vuelta y vuelta y vuelta, como las vacas que comen, mastican y mastican. Entonces, en psicología se hace eso y entonces aparece más ansiedad, aparece más depresión por simplemente estarle dando vuelta y vuelta a las cosas. En lugar de decir, bueno, esto ocurrió, ahora yo tengo que ver de qué manera le hago frente y lo asimilo. Tengo que ver cómo lo gestiono, cómo lo canalizo. Ah, que llegó una persona y venía con una carga de estrés tremenda, o a lo mejor convivo con personas que tienen una carga de estrés tremenda. Bueno, ejercicios de relajación. Utilizar técnicas para descargarme, ¿verdad? ¿Qué dice mi estimada Claudia? Ya ahí te di el botoncito para que puedas quitar el silencio. Ahí está. Eitel, podría ser que, o sea, podríamos decir que esto sería como una especie de el quedarse en el sufrimiento, en la rumiación de una especie de confort patológico al no tratarse. Lo podríamos ponerlo en ese tipo de definición, una especie de confort patológico, o sea, un confort, o sea, me quedo acá, no me hago responsable, culpo al otro y me quedo en este lugar y no me sigo siendo responsable de lo que me pasa. ¿Entraría dentro de eso? Bueno, es que sí, sí, porque, por ejemplo, la persona con actitud victimista tiene que utilizar cierta energía para salir de ahí. Y le duele, le va a doler. Le va a doler el entender que la responsabilidad no está en otros, sino en sí mismo. Para empezar, eso le va a doler, porque duele. Le va a doler saber que tiene que tomar acción. Le va a doler saber que tiene que trabajar, tiene que pasar manos a la obra, ¿verdad? Pero eso es parte de muchos tipos de terapias. Muchas terapias duelen, ¿verdad? Verse en el espejo y ver que hay detalles que uno no había notado duele. Pero ese dolor permite sanar, atravesarlo, ¿verdad? Permite a la persona salir de ahí.
Pero si no está dispuesta a pasar por ello, sí, se queda en una esquinita donde no tiene que hacer mayor gasto de energía para salir de ahí. Y sí, es cómodo, pero a la larga es más doloroso, ¿verdad? Es como la persona que no quiere ir al médico porque le da miedo el tratamiento. Bueno, pero es que si no se atiende a la larga se hace crónico, se cronifica. Todo lo que no se atiende se cronifica, ¿verdad? Entonces, sí, sí duele un poco, ¿verdad? Entender de que yo no quiero a mi papá, y yo no quiero a mi mamá, y yo siempre quiero andar peleado con ellos, pero cuando uno llega a entender en psicología que no puedo estar peleado con mis antecedentes, porque es como un árbol, ¿verdad? Es mi árbol genealógico, y si yo no quiero la raíz del árbol, las ramas no se desarrollan bien. Y yo no puedo llegar y decirle a la raíz, no te necesito y nada más necesito las ramas, que soy yo, y puedo prescindir de la raíz. No, eso no puede ser, porque todo es una energía que fluye desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Entonces ya cuando yo que entender que tengo que ir con mis padres y hacer algunos ejercicios, incluyendo el hecho de perdonarles, incluyendo el hecho de no guardar rencor, sea que estén vivos o no, hay ejercicios para ello. Entonces, pero claro, una persona que esté tan llena de resentimiento, ¿verdad? No va a querer pasar por ahí. Porque va a ser más cómodo seguir viviendo en el rencor. Pero ¿cómo se siente cuando baja la cabeza? Como Y aquel... hasta ahí te podría ser incluso que hasta es antibíblico vivir en el rencor, porque si uno se pone a pensar, si uno queda resentido con tanto rencor, hasta la Biblia dice que eso no es bueno. Y, o sea, no beneficia. O sea, por eso uno nota también la sabiduría de Jehová al respecto. Que cuando uno hace las paces o arregla los asuntos, bueno, ahora porque estamos en el aspecto psicológico, en el interior, ya sea con nuestros padres, nuestros antecesores, eso ayuda a sanar. El hecho de no hacerlo y mantenerse en esa posición, en esa línea de rencor, lo único que genera es daño. Por eso, o sea, hasta incluso si uno se pone a pensar desde el punto de vista bíblico, hasta es antibíblico, porque uno se queda en el rencor y en esa situación y no logra nada. Al contrario, logra Sí. enfermarse. Y eso que comenta Claudia es válido, porque la raíz de un problema puede ser que no sea espiritual, sino emocional, ¿verdad? Pero una vez que se sana, también la persona fluye más en sentido espiritual. Esa es la verdad. De ahí la importancia de atenderse, ¿verdad? De ahí la importancia de buscar la ayuda. Eso es cierto, fluimos más, entendemos más cosas, captamos más puntos de la personalidad de Jehová, del trato con otras personas. Eso me lo dicen las personas que toman este curso, ¿verdad? Son 24 clases, no, perdón, 12 clases, perdón, de 24 horas en total. Entonces, me dicen, bueno, es que ahora tomando este curso, ahora ya entiendo mejor a las personas, me hago más comprensivo, me hago más compasivo y entiendo que todos tenemos luchas y heridas y que somos todos diferentes, ¿verdad? Hoy se va a explicar un poquito de ello en la parte de temperamento, pero sí, la verdad, cuando empezamos a sanar, hasta fluimos más con Jehová y fluimos más con nuestros hermanos, es la realidad, ¿verdad? Escucho a Vane, ¿qué me cuentas, Vane? Vamos a darte a chance para que puedas abrir tu micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Está muy hermoso y muy interesante y quería sobre el punto número 2 de mantenerse en el sufrimiento o mantenerse en la victimización, quería preguntarte si para superar el punto 2, si lo puede hacer una persona de cualquier edad
o depende de la madurez de la persona, de la madurez de las experiencias vividas, eh, para que llegue un punto de la vida en que ya vivió tantas cosas y diga, le pongo mantequilla y me resbala. Y seguir adelante sin quedarse en la victimización o mantenerme en el sufrimiento, como dice. No sé si estará bien esto que yo digo. Y si se puede hacer a cualquier edad o si sí o sí se necesita un tiempo, quizás, bueno, sí, esto quizás estamos hablando de adultos, porque con los niños quizás no tienen herramientas, ¿no es cierto? Hay que darles tiempo. Te dejo que vos nos cuentes. Gracias. Bueno, lo que yo creo en eso, Vane, más que en la edad, yo animo a las personas a que realmente lo vean como una tarea, como un trabajo, como una responsabilidad. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, cuando una persona va a terapia, yo creo que lo más adecuado sería que vea al terapeuta como alguien que va a marcar direcciones. Porque hay personas que llegan con los terapeutas para que el terapeuta le resuelva. Es más, le diga, le ayude a decidir. Hay ciertas ramas de la psicología, como el psicoanálisis, por ejemplo, los psicoanalistas, que son muy interesantes porque si uno llega con una pregunta a un psicoanalista, al final de la terapia el psicoanalista te va a dejar una pregunta más grande. Entonces, la función del psicoanalista es como, descúbrelo tú, ¿verdad? Y hay montones de terapias diferentes, pero independientemente de la terapia que la persona tome, siempre hay que tomar en cuenta que cuando una persona llega, tiene que ver a la persona que está enfrente como alguien que le va a marcar, así como si fueran señales de tránsito, derecha, izquierda, alto, peligro, por aquí más rápido, por aquí más lento. Pero que soy yo quien debo poner manos a la obra y sumergirme en todo ese proceso de aprendizaje. Entonces, las personas que atiendo, me he encontrado personas que van, investigan, leen, buscan, combinan terapias, buscan libros, se hacen autodidactas. Bueno, aquí tengo a Hannah, ¿verdad? Que es una de ellas, que igual viene haciendo un trabajo de emociones conmigo, pero Hannah llega, va y investiga, busca, ¿cierto, Janita? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la persona crece más rápido, sana más rápido. Y eso es muy bueno porque, pues es responsabilidad, primero es responsabilidad de cada quien. Y segundo, es un proceso que no tiene final. Todos necesitamos estar en constante crecimiento y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si la persona pone manos a la acción y sale de la inercia a decir, bueno, desperdicio el tiempo, no, ya no lo desperdicio, ahora voy a realmente a utilizar mi tiempo en buscar la manera de ayudarme con profesionales. No nada más con YouTubers, ¿verdad? Porque también me llegó un día de esos una persona que me dijo, es que yo tenía una persona narcisista en mi vida y entonces yo encontré YouTuber que decía cómo vengarse del narcisista y darle su merecido, y eso hice. Entonces, yo le decía, el 90% de información sobre narcisismo en YouTube es incorrecto, ¿no? Entonces hay que saber también de quién viene, ¿verdad? Que sea gente que ame la ciencia y que no vaya a decir nada más lo que se le ocurrió basado en su experiencia, ¿verdad? Entonces también todo eso ocurre, ¿verdad? Hay que buscar fuentes correctas y una fuente incorrecta nos puede hacer daño, ¿verdad? Pero sigue siendo mi responsabilidad, sigue siendo mi trabajo el
el salir adelante, ¿verdad? Tampoco, tampoco puedo depositar en la persona que me da terapia toda la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, todo ello hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si una persona realmente se esmera, sus resultados van a ser mucho más rápidos que alguien que no. Llega una persona y le dice, tienes que hacer ejercicio, tienes que hidratarte, tienes que comer bien, tienes que dormir a tus horas. Pues, le va bien a la persona que lo haga. Pero otro lo toma a la ligera y dice, más adelante, más adelante. Pues, obvio, no va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Así es en todo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, soy responsable de cómo me siento. Relato bíblico que aparece en este curso, en los primeros días del curso, el relato de Moisés. Estaba pasando el luto de su hermana Miriam. Estaba con mucha presión del pueblo, ¿verdad? Y llega y le dice al pueblo, oigan, rebeldes, de esta roca les sacaremos agua. ¿Y qué dijo Jehová? Eso no se hace, estuvo mal. Investigamos en las publicaciones, hubo un montón de cosas mal, 4 o 5. No solo una, fueron varias. Y le dijo Jehová, no entras a la tierra prometida. Y llega más adelante Moisés y le dice Jehová, déjame por favor. Y le dice Jehová, no me vuelvas a tocar ese tema. Él era responsable de lo que hacía, él era responsable de cómo se sentía. Él podía haber manejado esa situación de otra manera. Así que no es válido ese cuento, esa frase de me hiciste salirme de mis casillas. Eso no existe. Y ese relato lo comprueba. Yo tengo control. Yo decido cómo me puedo sentir. Obviamente, si no duermo, no me alimento bien, no como, no hago ejercicios de relajación, no cuido mi respiración, no saco tiempo para mí, entonces voy a estar todo el tiempo hacia la defensiva con todo lo que me da el mundo y cualquier situación me puede detonar, ¿verdad? Hasta la más mínima cosa. Entonces, pues también, en eso también soy yo responsable de, si estoy sintiendo una carga de estrés mayor, pues también tengo que tomar las medidas necesarias para bajar el cortisol, ¿verdad? También de ello soy responsable. Estuvimos hablando sobre sanar el niño interior, ¿verdad? Antes de los 7 años se forma lo más grueso de nuestra personalidad. Hay heridas que se forman antes del 1, hay heridas que se forman antes de los 3 años. Todo, en su mayoría, es antes de los 7. Son 7 años para que todos los demás estemos sanándolos, ¿verdad? Pero bueno, es parte del trabajo que se tiene que llevar a cabo. Luego, resolver el vínculo, perdón, resolver el vínculo con los padres. Aquí en este curso, los estudiantes aprendieron 2 cosas importantes que transmitirles a los papás. Uno de ellos, ir a donde el papá, la mamá, con ambos, si están vivos, y si no están vivos, tal vez mediante una carta y decirles, gracias por darme la vida. Hiciste lo mejor que estaba a tu alcance. No me diste de lo que no tenías. Si no me lo diste es porque no lo tenías. Me diste de lo que me podías dar. Y no me debes nada. No, es que uno está esperando todavía, ¿verdad? Que desde el resentimiento y el rencor, que los padres le sigan debiendo a uno. Pero no, no, no. Yo ya soy grande, ya no soy un niño. Puedo yo hacerme cargo de mí. Y entonces le transmito a los padres eso. Ya no me deben nada. Bueno o malo, pues ya se hicieron lo que se pudo. Ya de aquí yo en adelante me sigo haciendo cargo, ¿verdad? Y me libero de ese rencor. El momento que yo me libero de ese rencor, fluyo. Sí, es que fue tremenda las experiencias de la niñez. Me toca experiencias de personas que fueron violadas por uno de sus padres. Terrible. Y aún así,
hacen el ejercicio y aún así perdonan de corazón. Y aún así siguen buscando a esa persona simplemente por el hecho de mantener esa relación natural. Y dice, bueno, pues fue quien me dio la vida, ¿verdad? No es que lo tendré súper cerca, tal vez, pero le doy la honra, la dignidad, el respeto que merece. Es el orden del amor, es el orden de la vida. Es más que yo, estuvo primero que yo, transmitió los genes necesarios para que estuviera vivo. El momento que yo resuelvo eso, fluyo. ¿Verdad? Es parte importante del proceso de curación, ¿verdad? Sanar las heridas. Hay 5 heridas principales en psicología. Y hay otras que también se pueden analizar, por ejemplo, en el otro curso que va a estar para julio, Primero Jehová, que tiene que ver con el eneagrama. Entonces, las heridas también tienen que ver con la amígdala cerebral, que es el centro del miedo, ¿verdad? Cuando yo tengo una experiencia muy, muy dura y entonces se puede quedar grabada en la amígdala. Y entonces, cuando yo percibo algo similar en el presente que me recuerda al pasado, la amígdala se sobreactiva y controla todas las emociones, me hace perder un poco el juicio y me hace reaccionar como si yo estuviera reviviendo algún acontecimiento del pasado. Entonces digo yo, qué raro, por qué fui tan impulsivo ante una situación que no era para tanto? Bueno, ahí entra la amígdala, ¿verdad? Las heridas del pasado. Y entonces, ¿cuál es la mayor demostración de que sí se pueden sanar? Bueno, pues que está en mi cabeza, ¿verdad? Que no está afuera, está en mí. Y precisamente por el hecho de que esté en mí, yo puedo trabajarlo. Yo puedo explicarle al cuerpo que lo que estoy experimentando en tiempo presente, donde algunas personas pueden sentir una profunda rabia o pueden sentir de que el mundo se les cae en pedazos y que se les acaba la vida ahí mismo ante alguna situación que perciben como amenazante. Cuando yo entiendo cuál es mi herida, cuando yo entiendo cuáles fueron los acontecimientos del pasado, el trato que recibí de mis padres que me llevaron a sobreactivar algunos procesos, entonces también voy a entender de que la manera como estoy reaccionando en el presente no tiene que ver con el presente. Es el revivir el pasado desde la amígdala lo que me está haciendo reaccionar de una manera exagerada, ¿verdad? Entonces, también eso es parte de sanar las heridas. Conocer mis emociones. En este curso trabajamos sobre 8 emociones básicas. Es muy importante identificarlas. Hay otras que son secundarias. Pero el hecho que yo pueda entender qué es lo que estoy sintiendo, si es vergüenza, si es enojo, si es tristeza, o si es una emoción que viene disfrazada con otra. En este curso explicamos que en el caso de los varones, ¿verdad? La emoción tristeza no la expresan con tristeza, porque el hombre no puede estar entre comillas, ¿verdad? No puede estar triste, no puede llorar. Entonces a veces vemos a un hombre que está rabioso, enojado, ¿verdad? Culturalmente está expresando una emoción con enojo, pero a lo mejor eso empezó con alguna tristeza, alguna pérdida, algún duelo. ¿Verdad? Pero la cultura lo hace exteriorizarlo desde la agresividad, porque eso es de machos, ¿verdad? Eso es de hombres, en teoría, ¿verdad? En teoría cultural. Y en las mujeres ocurre lo contrario, ¿verdad? Entonces, una mujer puede estar muy triste, muy, muy triste, pero realmente no sea la emoción tristeza inicialmente, sino que fue la rabia, el enojo. Pero como culturalmente en muchos lugares está mal que una mujer exprese el enojo, se reprime, ¿verdad? Y entonces ya no sale hacia afuera como enojo, sino como tristeza. Entonces ahí también influye la cultura, ¿verdad? Entonces hay que entender todo ello, ¿verdad? Eso también lo vimos en el curso. Superar los duelos. Bueno, hay 2 talleres en el canal que vienen hablando de duelo.
pérdidas del pasado. Es importante que lo superemos, que nos demos el tiempo para vivir los duelos. Es una parte bastante importante de sanar, porque si me salto el proceso del duelo, puede extenderse más, convertirse en un duelo patológico de mucha más duración o tal vez de nunca acabar. Entonces no es sano. Es necesario darse la oportunidad para experimentar el duelo, conectar con el duelo, ¿verdad? La tristeza no es una emoción mala. Culturalmente también se ve la tristeza mala. ¿Por qué? Porque si hay redes sociales, entonces las personas suben las fotos cuando están así en un estado de felicidad, según ellos, ¿verdad? De viaje, de todo me va bien en la vida, ¿verdad? Pongo la cara de que estoy súper contento. Y entonces, si la estoy pasando mal en ese momento, pues estoy yo adentro diciendo, oye, yo que estoy tan mal, ¿verdad? Y entonces, culturalmente la tristeza no es aceptada. Pero se nos olvida que la tristeza es una manera de conectar con nosotros mismos. Es una manera de pausar. Es una manera de escucharnos. Es una manera de ver qué es lo que necesitamos y de cambiar de dirección. Pero si yo la veto, la elimino, como si fuera una emoción mala, entonces no podré tener los beneficios de en pequeñas ocasiones, en pocas ocasiones, darme la oportunidad de experimentar tristeza, ¿verdad? Entonces, todas las emociones son necesarias para la supervivencia. Y bueno, entrando en la parte de lo diferentes que somos, las personas, aquí entra lo que es temperamento, carácter y personalidad. Muy a menudo se confunden los términos, entonces el temperamento, el carácter y la personalidad son conceptos que están estrechamente relacionados, pero tienen diferencias significativas. ¿Qué es el temperamento? El temperamento se refiere a las características innatas de una persona, como su forma de reaccionar ante los estímulos y cómo se relaciona con el mundo. Es como nuestra huella digital en emociones. Es mi esencia. Esto no cambia. Se puede trabajar, refinar, moderar, pero no cambiar, porque pues cambiar eso es una bronca, ¿verdad? Es mi esencia. Es innato. Luego viene el carácter. El carácter, por otro lado, se refiere a las cualidades y valores que también tienen que ver con el comportamiento, pero que son adquiridos a lo largo de la vida. Y aquí entra el entorno, ¿verdad? El ambiente. Y la personalidad se refiere a la combinación de ambos, del temperamento y el carácter. ¿Se puede trabajar la personalidad? Sí. ¿Cambia completamente la personalidad cuando una persona va a terapia? No. Entonces, si ustedes tienen por ahí algún noviecillo que le dicen, ay, pues voy a esperar a que vaya a terapia para que lo cambien. Pues resulta que va a terapia y sí, mejorará algunas cosas, pero su fuerte se va a mantener. Ni con la terapia, las personas cambian por completo. Eso olvidémoslo, ¿verdad? Siguen habiendo detalles que son completamente innatos. Sí se puede mejorar, sí se pueden trabajar trastornos para que nada más queden rasgos, pero así como un cambio por completo, si es una persona introvertida, pero yo quiero que sea súper extrovertida, pues tal vez no lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de aceptar las personas como son sin esperar a idealizarles que cambien, ¿verdad? Si bien el temperamento puede influir en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, no determina completamente quiénes somos. Podemos aprender a controlar y modificar nuestras respuestas
a los estímulos externos. Entonces, hay algo en el ambiente y yo ya estoy acostumbrado a reaccionar de determinada manera a algo que ocurra en el ambiente. Bueno, eso yo puedo aprender a moderarlo, controlarlo. El carácter, por otro lado, es más influenciado por la educación, las experiencias y los valores que se adquieren durante la vida. El carácter se desarrolla con el tiempo y puede ser moldeado y fortalecido con la práctica y la disciplina. Y si bien el temperamento puede influir en nuestra forma de pensar. Ah, no, perdón, ya esto lo habíamos visto. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Bucay allá en Argentina? Dice, cuando uno va en contra de su temperamento, paga un costo tan grande que tal vez no le quede espacio para ser verdaderamente sano. Es decir, ser uno quien simplemente es. Entonces, eso es una parte muy bonita de la psicología, ¿verdad? Porque muchas veces hemos vivido años y años, años peleándonos con nosotros diciendo, esto que yo tengo es malo, esto que yo tengo es pecado, esto que yo tengo le hace daño a la gente. Y nos damos cuenta que a lo mejor no era una deficiencia, sino una virtud, o que se podía llevar a una virtud. Entonces dice uno, ah, mira, lo que yo antes consideraba dañino, resulta que es de mis puntos fuertes en los cuales puedo ayudar a otras personas. Igual tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Yo soy así, yo nunca voy a cambiar. Bueno, entonces las personas que también tienen esa forma de pensar no se dan cuenta de que pues, pueden tener ahí puntos ciegos que le estén haciendo daño a otras personas. Y eso de que yo soy así no va a cambiar nunca, bueno, pues qué lamentable porque sí tenemos que estar en una mejora constante. El ser humano tiene que estar en una mejora constante. Siempre hay que seguir trabajando. Eso es un trabajo de toda la vida, ¿verdad? Hay un cuento de los judíos que dice que iban dos judíos caminando, bueno, sobre camellos en el desierto. Entonces el que iba adelante de un pronto a otro se puso a llorar desconsoladamente. Entonces el otro, o sea, él pone a la par y le dice, ¿qué te pasa, amigo? No, nunca te había visto llorar de esa manera. Y entonces dijo, sí, es que me preocupa algo, mucho. Me estoy poniendo a pensar de que un día llegaré al último momento de mi vida y que tal vez tendré que preguntarme, ¿por qué no fui como Daniel? ¿Por qué no fui como Moisés? ¿Por qué no fui como los antiguos profetas? Y cuando su amigo lo escucha, también se pone a llorar desconsoladamente. Entonces el amigo le dice, ¿qué pasó? ¿También estás pensando lo mismo? Y le dice, no, yo estoy pensando, dice que a lo mejor un día estaré en los últimos instantes de mi vida y tal vez haré una reflexión conmigo mismo y me preguntaré, ¿por qué no me di la oportunidad de ser yo mismo? Y eso es algo importante, que es lo que explica Bucayo, ¿verdad? Darnos la oportunidad de ser quienes somos. No lo que las personas deseen que seamos, ni tampoco el rol que me asignó mi familia, porque también se asignan roles en los árboles genealógicos, ¿verdad? Ah, tú eres el cuidador de tus papás, tú eres el de aquí, tú eres el de allá, eh, tú vas a ser más grande de lo que realmente eres y vas a asumir las broncas que no te corresponden, ¿verdad? Entonces, en la familia se asignan roles y a veces no nos damos la oportunidad de vivir nuestra vida y ser lo que realmente somos. Entonces, ¿saben ustedes cuáles son, de qué se lamentan las personas según la ciencia en los últimos instantes de su vida? Bueno, para que no se aburran de tanto escucharme, les doy la oportunidad de que puedan comentar un poquito, ¿verdad? Eh, ¿De qué se arrepienten las personas en los últimos instantes de su vida según la ciencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice Vanem? Gracias. Hay una película donde están los dos enfermos terminales, que después uno muere y el otro no muere, y se arrepienten de no haber hecho lo que tenían ganas.
Entonces el que tenía mucho dinero, que podía realizar, bueno, eran unos sueños impresionantes, ¿no? De viajes a no sé dónde, pero por ahí uno que tiene sueños pequeños, estudiar teatro o un hobby o conocer un lugar que uno pueda, y uno siempre lo puede postergar o uno dice no, porque primero están los perritos, porque primero está mi mamá, primero está mi papá y no tengo tiempo y se me hicieron los 60 años y después no tengo más ganas de ir a ningún lado porque ya estoy cansado y lo único que quiero es dormir y mirar la tele. Entonces hay que vivir la vida, como dice una canción también, ¿no? No hay que morir sin vivir. Eso, muy bien, Vane, excelente. Entonces, sí, sí, ahorita te doy el comentario, Jody, permíteme. Entonces, en línea de lo que dice Vane, algunas personas en sus últimos instantes dicen, me arrepiento de no haberlo intentado. Es decir, sea que hubiera fracasado, sea que me hubiera ido bien, fracasado entre comillas, ¿verdad? Sea que no lo hubiera logrado, me hubiera gustado haberlo intentado. Entonces, esas son algunas de las expresiones que dicen las personas. Juli, ¿todavía quieres decir algo? Ya se me perdió tu manita. Sí. Yo no yo no encontraba aquí la flecha. Ahí está. Sí, bueno, yo acababa de escuchar algo así, que bueno, son como 5 cosas. Dice que la primera es haber trabajado tanto. Ujú. Si la gente se arrepiente de tanto tiempo que invirtió en un trabajo. Y bueno, como consecuencia, pues de no haber disfrutado con sus seres queridos todo el tiempo, ¿no? El mayor tiempo posible. Después dice haber trabajado por los sueños de otros y no por los míos, ¿no? A veces tenemos miedo de hacer algo que realmente nos guste. No, es que está muy peligroso, mejor pues aquí le acompaño o mejor me contrato y aquí sigo, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Sí, y de no haber disfrutado pues lo que no tiene costo, ¿no? Por ejemplo, pues simplemente el día, un amanecer, el mar, ver un campo floreado, o sea, tantas cosas que están ahí que por estar tan ocupado en otras cosas, pues no alcanzamos a disfrutar. Y la última no la recuerdo, pero algo así era parecido. Gracias. Gracias. Dice Marian Rojas que cuando a las personas se les pregunta qué les preocupa, por lo general dicen algo del pasado o algo del futuro, pero por lo general no dicen algo en tiempo presente. Realmente es tan tremenda la desconexión que nosotros tenemos con el momento presente, que podemos tener al frente, como acaba de comentar Judith, un montón de situaciones hermosas, pero mi cabeza está en otro lado. Entonces, es muy importante conectar con el presente, ¿verdad? Luego, lo que tiene que ver con la discusión. La discusión. ¿Es malo discutir? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a escuchar a Danilo. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí. Ah, gracias. Bueno, pienso que las discusiones son algo natural en la vida de todos los seres humanos. Siempre hay la individualidad y muchas veces ambas partes tienen la razón. Entonces es cuestión de poder haber una comunicación y tener empatía en esta comunicación para llegar a un acuerdo. Generalmente, pues, quienes tienen un grado de empatía le ceden el puesto a la otra persona para que ella, en el grado razonable, pues, se sienta bien con su petición. Normalmente la escuchamos y cuando expresa su sentimiento y la entendemos y amamos a esa persona, pues normalmente queremos que ella tenga la razón. Claro. Gracias. Gracias, Danilo.
Hay un dicho que dice, a veces es mejor tener paz que tener la razón. Entonces, ¿cuántas veces por el afán de tener la razón hemos perdido muchas cosas? Entonces hay que tener cuidado con ello. Bueno, la discusión tiene que ver con dos puntos de vista diferentes con respecto a un tema. Y yo les voy a decir, es una forma rica de crecer, de mejorar, de aprender desde la discusión. O sea, no estamos hablando de pelear, ¿verdad? Hay una diferencia entre discutir y pelear. El discutir es hablar del asunto para ver cómo logramos resolverlo. Yo expongo mi forma de pensar, mis criterios y también escucho los tuyos. Bueno, si es que se da la escucha, ¿verdad? Porque también en los temas de discusión hay gente que no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser esas dos partes dispuestas a verdaderamente escucharse el uno al otro. A veces le digo a las personas, no hay que escuchar con los oídos, sino con el corazón, porque a veces las palabras no alcanzan a transmitir lo que realmente el punto de vista está indicando o la persona está sintiendo, ¿verdad? Pueden haber malos entendidos, pero el sentarse y platicarlo permite que esos malos entendidos salgan a flote. Pero entonces el detalle de la discusión es ese. Hay dos puntos de vista y hay que buscar la manera de resolver. ¿Qué funciona entonces para que una discusión llegue a buen puerto? Vaya a algo mejor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Adelaida? El que se esté dispuesto a escuchar en esa discusión el punto de vista de la otra persona y quizás llegar a una solución sabia para ambos. Muy bien. Vamos a escuchar a Magdalena. Sí, muy aparte de escuchar, también poder ser razonables y poder saber ceder, porque a veces quizás solo es cuestión de ceder y cuando uno hace eso, siempre y cuando no vaya en contra de los principios, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Muy bien. A veces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pareja, yo le digo a las personas, puede surgir una discusión, tal vez a altas horas de la noche. Y bueno, en psicología también se habla de un término que utiliza Daniel Goleman, que se llama así, secuestro de la amígdala. Daniel Goleman, secuestro de la amígdala. Y no estamos hablando de patologías, no estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de trastornos, estamos hablando de personas sanas. ¿Qué sucede? Que cuando una persona está siendo nada más controlada por la amígdala, que es como nuestra parte reptiliana, en parte, está completamente en la impulsividad, en la agresividad, en el miedo, en el mecanismo de defensa, 100% activado. Entonces, cuando una persona está ahí, secuestrado por la amígdala, ya no razona, ya no piensa. Se le diga aquí y allá. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Bueno, darle tiempo. Darle tiempo que le regrese el juicio, ¿verdad? Entonces yo por eso le digo a las personas, a veces, por ejemplo, en la pareja,
es más importante cuidar el vínculo que resolver la discusión. Entonces, hay cosas que no son necesarias resolverlas inmediatamente. Yo creo que lo más típico pudiera darse, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el caso de los que queremos estudiar la Biblia, por ejemplo, una vez por semana en familia, y se quiere establecer es un ejemplo nada más, la adoración de familia. Pero entonces empiezan a hacer los arreglos y como no están acostumbrados y no tienen una rutina, empieza uno a decirse al otro, ay, es que tú no te preparaste, ay, pero es que tú llegaste 20 minutos tarde. Entonces empieza ahí una serie de situaciones donde nada más están arrojando la culpa el uno al otro. Y eso, en lugar de hacer un momento ameno, lo transforman en un momento de tensión. Entonces, si tan solo se lograran valorar, aunque sea los pocos resultados que se obtienen al inicio, en lo que se va agarrando el rol, sería más placentero y sería más probable de que la situación mejore poco a poco, ¿verdad? De a poco. Pero si no nomás se dan ahí la situación de estarse culpando, se puede llegar a truncar el arreglo muy gravemente. Entonces notan de que hay situaciones que no son para resolverlas ya, como yo quiero, como a mí se me pega la gana, como tiene que ser perfecto, así cuadrado, como debe ser, ¿verdad? Entonces hay cosas que se pueden resolver de a poco. Es un asunto de paciencia, ¿verdad? Pero lo que hay que cuidar es el vínculo. Eso sí hay que conservarlo. Entonces, es válido si una discusión se pone muy acalorada, sabes que te quiero mucho, recuerda que te amo mucho. Creo que pues ahorita no estaremos llegando al mejor punto, pero con todo gusto, mañana lo vamos a platicar. Vas a ver que con la ayuda de Jehová lo vamos a resolver, podemos hacer una oración. Y aunque ahorita no logramos entendernos, pero nada más quiero recordarte de eso, que aquí sigo, te quiero seguir apoyando, te amo mucho. ¿Notan? Cuidar el vínculo, ¿verdad? Lo que importa es el vínculo, no resolver el problema. Bueno, a no ser que sea algo tremendamente urgente, pero rara vez en la vida las cosas son así, ¿verdad? De tipo cirujano, ¿verdad? Que si no se atiende al momento, pues se pone la vida en peligro. En muchas ocasiones la situación puede esperar. Entonces, ahí lo importante es cuidar el vínculo. Y ya lo demás, poco a poco. Poco a poco. Claro, ¿verdad? Ahí tendríamos que tener un poquito de cuidado con algunas expresiones un poco polarizadas, que polarizado es blanco o negro. Entonces, yo les sugeriría, ¿verdad? Tengan cuidado con expresiones como es que tú siempre, tú nunca, todo el tiempo, ¿verdad? Porque son expresiones que transmiten tremenda agresividad y por lo general no son reales. Es casi imposible que una persona todo el tiempo, el 100% de las ocasiones, sea como yo digo que es, ¿verdad? Sí. Alguna vez habrá tenido que ser diferente. Entonces, ese tipo de expresiones van a pues, darle más fuego al asunto y pueden llevar a una pelea acalorada, ¿verdad? Entonces, hablar también en primera persona de, a mí me gustaría, yo siento que para mí sería agradable, ¿verdad? Y de esa manera no señalamos, no culpamos, no acusamos, porque esas cosas no funcionan en las discusiones, ¿verdad? Pueden llevar a ponerle más leña al fuego, ¿verdad? Y si la persona del todo no quiere escuchar, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un novio va con su novia y le dice, amor, fíjate que, pues esto que ocurrió me duele y me gustaría que lo hablemos. Entonces, en medio de toda la situación, la novia lo que hace es que se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no desea escuchar.
bueno, eso pudiera provocar un sentimiento en el novio de ser un poco invalidado, ¿verdad? O sea, él estaba expresando algún sentimiento y es importante de parte de ambos que haya una disposición a escuchar. Y si él lo está presentando ejemplo de una manera asertiva, adecuada, en el tono adecuado, pero la otra persona del todo no quiere escuchar, entonces también eso es un proceso de invalidación, en este caso de las emociones del novio. O sea, no le importaría a ella lo que él está sintiendo. Y eso complica las cosas. Así se llama en psicología. Invalidación. Lo que tú sientes, yo lo hago chiquito, de menor valor. Y eso no es apropiado, ¿verdad? Hay que tratar de esforzarse por validar lo que la otra persona está sintiendo. Es decir, lo que siente tiene el derecho de sentirlo. Si se siente enojada, frustrada, desatendida, no escuchada, lo que sea. Bueno, es que es lo que está experimentando en ese momento. Ninguna emoción la podemos invalidar. Porque de hecho, no es que yo escoja, ¿verdad? Decir, hoy quiero estar frustrado y hoy quiero sentir... No, o sea, eso viene sin ser pedido. Y aunque tal vez en ocasiones no hay una razón para ello, pero es lo que está experimentando en ese momento. O sea, no hay una razón, por ejemplo, de abandono, puede ser mi propio miedo. No hay una razón de rechazo, puede ser mis propias experiencias traumáticas. Pero lo está experimentando en ese momento. Y eso es real. Y eso es válido. Mi trabajo entonces es apoyar y ayudar en esa herida que la persona está experimentando en ese momento. Y si no me siento en esa capacidad, bueno, pues se habla en una ocasión donde tengamos más herramientas, tal vez hasta más descanso, ¿verdad? Eso es importante. Y bueno, los sistemas de creencias, las creencias construyen nuestra realidad. Si yo creo que la vida no me va a traer nada bueno, pues como diría Henry Ford, ¿verdad? Una frase que se le atribuye a él. Si crees que puedes o si crees que no, pues tienes razón. Luego la traducción del Nuevo Mundo de los 80s citaba en Proverbios 23:7 una publicación donde explica que lo que mi corazón piensa, eso es, ¿verdad? Si para mí el color de fondo de aquí, yo digo es azul, azul es, la pared es azul, pues azul es y punto, ¿verdad? Esa es mi realidad. Entonces, lo que yo quiero creer va a construir una realidad. Construyo realidades desde mis sistemas de creencias. No es que todo lo construya yo, no es cierto. O sea, las pandemias no las construyo yo, las guerras no las construyo yo. Pero hay muchas realidades en mi vida que son creadas desde mi sistema de creencias. Entonces, por eso se dice que la creencia es como un caballo salvaje. Si uno monta un caballo salvaje, no es uno el que controla el caballo, es el caballo el que hace lo que quiere con uno, ¿verdad? Entonces, así son muchas de las creencias. Yo creo tener las creencias. No, ellas son las que se han apoderado de mí, en muchos casos. Entonces, si yo tengo creencias en la línea de no merezco, si yo tengo creencias en la línea de no puedo, si yo tengo creencias en la línea de nunca va a mejorar esto, bueno, estoy construyendo mi matrix, mi realidad, desde lo que creo. Y estoy actuando en armonía con lo que creo. Y estoy provocando mi propio proceso que en psicología se llamaría autosabotaje. Desde el no creer, saboteo lo que podría ser. Entonces, eso sería tremendamente dañino para mí. Entonces, hay que resolver los conflictos internos, como ya hemos platicado, ¿verdad? Luego, el ser, el hacer y el tener. Este punto me encanta. ¿Por qué nos valora el mundo?
Bueno, la sociedad valora a las personas que hacen y tienen. Si tienen muchas propiedades, una carrera, su vehículo del año, sacado de agencia, la mejor ropa, si hace muchas cosas, ha construido, ahí es donde la sociedad enfocada en lo material ha dado un valor a las personas y eso pudiera afectar nuestra psicología. Entonces, las personas creen que para poder ser alguien en la vida, primero tienen que lograr, primero tienen que construir y primero tienen que tener, materialmente hablando. Pero esto es un engaño que ha venido a nuestra sociedad desde la revolución industrial, la automatización, la creación de industrias que permite que aparezcan dispositivos creados por máquinas en serie. Y entonces lo que tengo me da estatus. Esto ha invadido la psicología de las personas y no se han dado cuenta de que han llegado a caer en el juego de las industrias que enriquecen a los multimillonarios nada más. Y es que no estoy jugando, esto tiene un profundo efecto en la psicología de las personas. Entonces, si no he hecho, si no tengo, no soy nadie. Y olvidamos que somos individuos, que la misma palabra lo dice. Individuo significa indivisible. Aunque yo me sienta en pedazos en mis emociones, porque atiendo personas que se sienten así, pero somos individuos, estamos completos por nosotros mismos. No somos la media naranja de nada tampoco. Somos un ser entero, completo, que no necesita del exterior para ser. Entonces, cuando yo me convenzo de eso, que mi ser no depende del exterior, no depende de lo que he construido, no depende de mis privilegios, de mis responsabilidades, de mis títulos, de mis logros, soy mucho más que ello. Esa es solo una parte de mí. Entonces yo tenía muchas responsabilidades y era una persona con mucho estatus y en pronto a otro, ¡fum!, abajo. Y dice la persona, ya no soy nada. ¡Qué error! No eres una responsabilidad, no eres un rótulo que nada más te ponen aquí. Eres mucho más que eso. Pero en esta sociedad enfocada en lo material, ese es el error en psicología que nos hacen creer tener. Y no nos damos cuenta que aunque no hay nada de malo en hacer y no hay nada de malo en tener, que es que estamos empezando en el lugar incorrecto. La única manera en que nosotros podamos llegar a hacer cosas y tener es cuando trabajamos en lo que somos. Es decir, si no estoy logrando hacer y tener es porque no he invertido en mí realmente. Son mis capacidades, mi capacidad de comunicación, mi capacidad de relacionarme con otras personas, mis conocimientos, mi sabiduría, que conforma todo mi ser, lo que me permite hacer y tener. Cuando yo realmente entiendo que soy responsable de ello, ahí aplica un libro que les voy a recomendar, que lo pueden encontrar fácilmente en audiolibro, en internet, que es Así como el hombre piensa, de James Allen. Entonces, James Allen compara a la mente con un jardín. Y dice que somos responsables de cuidar el jardín de nuestra mente, que a veces se llena de insectos, a veces se llena de hierba mala. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo estoy yo utilizando diariamente para fortalecer mi mente? Lo que soy. Como decía también el doctor Arturo Virne en un seminario, es un médico cirujano de Colombia. Una persona puede estar sin una mano, sin un pie. Bueno, utilizamos metáforas más o menos, unas comparaciones de ese tipo más o menos, pero
Pero él decía, pero el sistema nervioso es el que controla todo el cuerpo, por lo tanto hay que cuidarlo mucho. Entonces, él decía, es el sistema del cuerpo que más hay que cuidar. Porque ya cuando falla, y entonces se complica mucho, todo. Y va en la misma línea, ¿verdad? Tengo que cuidar mi mente. Pero es que esto no es simplemente de casualidad. Cuando una persona llega a una casa que tiene un jardín bellísimo, no dice, uy, qué bonito, yo desearía tener el mismo jardín. Entonces probablemente le dice a la persona así, pues, esmérese por contratar el jardinero correcto o sea usted el jardinero de ello, ¿verdad? O sea, esto no se da simplemente porque aquí da el sol mejor que en su casa, ¿verdad? No, hay un trabajo de fondo. Entonces, tengo que hacerme responsable de ese trabajo de fondo para nutrir mi mente. Y yo les sugiero, simplemente es una sugerencia personal, pueden tomarla o dejarla, que no solo se vayan en la línea de la Biblia, que por supuesto es la rama más fuerte, ¿verdad? Entonces, hay personas que les digo, ¿estás ansioso? ¿Sí? ¿Cómo está tu lectura? Oh, tengo años que no, bueno, meses que no tengo una buena, bueno, esa es la rama más fuerte de la salud mental. Pero que no sea nada más ello, ¿verdad? Hay muchas otras herramientas y buenos libros y buen aprendizaje y buenos terapeutas que se han esmerado por compartir conocimiento que me permite trabajar en mi ser. Y yo tengo que realmente esmerarme y hacerme responsable de sacar tiempo para ambas cosas. Crecer como persona espiritual, crecer como persona emocional, mental, física, porque es lo que realmente va construyendo lo que soy. Pero si no tengo esos hábitos, no voy a poder hacer ni tener, ¿verdad? Es en el ser donde tengo que enfocarme, contrario a la creencia de la sociedad. Y lo demás llega, ¿verdad? Y bueno, pues quería compartirles esta información el día de hoy. Así breve, sencilla, al grano, directa, ¿verdad? Es el día número 12 del curso de emociones, que arranca otra vez en julio, primero Jehová. En Argentina voy a estar trabajando únicamente con grupos, no voy a tener disponible de momento en Argentina atención individual, tampoco en Ecuador, pero sí con grupos, ¿verdad? Que se pueden beneficiar de ese tipo de información 2 veces al mes, 2 horas, con información que les puede ser de mucha utilidad, ¿verdad? Pero pues quisiera preguntarles, todavía dentro de esta grabación, si quieren comentar algún puntito o hacer alguna pregunta de lo que hemos estado platicando en esta tarde-noche. ¿Alguien quiere comentar algo? Los he escuchado, los he visto muy calladitos hoy, pero aún así les agradezco su bonita compañía. Vamos a escuchar a la hermana Claudia. Bueno, primero agradecerte porque brillante como siempre. Toda la explicación, la forma en que lo expresaste. Y por otro lado, una de las cosas últimas que dijiste, me pareció muy importante resaltarla, que lamentablemente a veces hay muchos que dicen o piensan erróneamente, ¿no? De directamente solamente guiarse por lo que la Biblia dice. Y es cierto, nosotros somos testigos de Jehová y amamos la Biblia porque amamos a Jehová. Y eso es lo fundamental en nuestra vida. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con la salud emocional, que uno requiere otro tipo de ayudas. Y que de hecho actualmente hay mucho, de hecho, ¿por qué entonces si no el esclavo Philip Prudente está constantemente y han salido muchos temas de lo que es la depresión, lo que es el saber gestionar las emociones, que en algunos casos incluso hay que recurrir a un profesional. Entonces, el hecho de pensar de que el hacer esto está mal, hay que directamente borrárselo de la mente, porque eso es primeramente que es antiguo y era lo que se creía antes, no es lo que es real. Y eso hay que entenderlo. Y el hecho de que uno indague sobre ciertos temas para no solo mejorar uno, sino para poder ayudar a otros, es válido. Y de hecho esto es bíblico. Así que si algún hermanito que está conectado piensa de que esto no es así,
que busque más información en JW y se va a dar cuenta de que lo que acaba de comentar nuestro hermano Eitel es así, es tal cual como él lo dice. Muchas Nada más. gracias, Claudia, qué amable, muchas gracias. Escuchamos a Valiana. A mí me gustó mucho. Primeira vez que assisti. Eu estou estudando espanhol e entendo tudo, porque você fala bem calmo. Foi muito bueno. Ah, pues qué amable, muchas gracias. Sí, trato de dar la información de manera pausada y gracias por ese bonito comentario, Valiana. Un gusto tenerte por acá, qué amable. Magdalena. Sí, gracias. Sí, bueno, estoy aprendiendo que qué tan importante es poder esforzarnos por crecer como personas espirituales, pero también en la parte emocional, porque a veces nos damos cuenta que si tenemos problemas emocionales también en lo espiritual, como que ahí estamos luchando, pero cuando trabajamos esa parte emocional que es tan importante, vamos a fluir espiritualmente, ¿no? Nuestro gozo en nuestro servicio a Jehová, como personas espirituales, nos vamos a ayudar a nosotros mismos y también vamos a poder ayudar a los demás, ¿no? Porque ahora este tema de la salud mental está afectando a muchos hermanos y entender, comprender ciertas situaciones de por qué alguien es así, también nos ayuda a estar en paz con ellos, ¿no? Y a no juzgarlos, a no discriminarlos por su carácter, por su personalidad, sino entenderlos. Y sí, me gustan estos cursos porque me ayudan a mí también y así puedo ayudar a los demás. Qué amable, Magdalena. Gracias también por ese bonito comentario. Escucho a Mabel. Escuchamos a Mabel. ¿Qué tal, hermanita? Sí, yo justo iba a decir lo que la hermana dijo, ¿no? De que eso nos ayuda a poder entender, comprender a otros hermanos, ¿no? Que muchas veces nos comentan, ¿no? Y uno se da cuenta de que tienen problemas, ¿no? Y poder ayudarlos, ¿no? De lo que, de su problema. Eh, y, por ejemplo, me llamó la atención eso del que nosotros tenemos un sentido reptiliano que ni sabía de que existía y que, y que uno lo manifiesta y que uno no se da cuenta por qué reacciona así. Y eso nos ayuda también a poder controlar nuestras emociones. Y muy buena la clase, me gustó. Muchas gracias, Mabel. Qué bueno que comentas ello. Eh, para el curso que inicia en julio, el curso de 6 meses, primero Jehová, pueden ver una clase que es extra, que está en mi canal con el título Gestión de Emociones, Miedo, Ansiedad. Así se llama, Gestión de Emociones, Miedo, Ansiedad. Sería una clase previa al curso de emociones, un preámbulo, y ahí se explican los 3 cerebros que tenemos en el área de la psicología, ¿verdad? Porque realmente en ese taller explico que son más cerebros con un grado de independencia enorme, ¿verdad? Y ahí se viene explicando de la parte reptiliana, límbica y lo que tiene que ver con nuestros sentimientos. Escuchamos a Vanem. ¿Qué dice Vanem? Gracias. Sí, quería agradecer el comentario de la hermanita Claudia porque estos videos se van a YouTube y son públicos y aunque nosotros somos un grupo de hermanos testigos de Jehová, que somos de una organización, la organización no se queda atrás en la ciencia, no se queda atrás en los avances médicos y nos manda, nos dirige, no nos manda, nos dirige a buscar ayuda médica profesional. Así que todo esto que estamos viendo a nosotros nos beneficia mucho desde el punto de vista médico profesional y a los que puedan ver las referencias bíblicas, eso también ayuda.
para los que no conocen, ¿no es cierto? Pero muchas gracias, Claudia, por ese punto, ¿no? De que la organización de los testigos de Jehová no se queda atrás ni afuera de la ciencia, al contrario, eh, investigan y buscan también y nos conducen a buscar eh, en los avances científicos y médicos. Gracias, Vani. Excelente. Totalmente de acuerdo. Un último comentario. Vamos a escuchar a Laura, Laura de López. ¿Qué dice Laura? Hola, ¿qué tal? De Uruguay, un gusto. ¿Me escucha? Sí. Ah, bueno. Me cuesta participar porque se ve que tengo un niño interior que no ha florecido mucho en cuanto a la timidez capaz que expresarme, ¿no? Brevemente, soy licenciada en enfermería, soy jubilada, por muchos años trabajé en el entorno de la salud y bueno, recién la medicina está tomando y abordando a las personas de una forma holística, el ser biopsicosocial en su conjunto, no solo una persona que va con una patología X y lo abordan desde la parte anatómica o fisiológica, etcétera. Porque como usted dice, ni que hablar que hoy se está entendiendo más de que las cosas que nos suceden y nos desequilibran está totalmente encadenado, está totalmente intrínsecamente de la mano por la parte psicológica. Así que yo eso lo acepto totalmente y muchísimas gracias por lo suyo, hermano. Gracias. Gracias, Laura. Sí, voy a añadir un poquito al comentario de Laura. Danilo, ahí vi tu manita, si quieres también te escuchamos, si aún deseas comentar. Eso que comenta Laura es como regresar más bien a los orígenes de la ciencia de este lado del mundo, porque el padre de la ciencia, de la medicina, perdón, de este lado del mundo, el padre de la medicina es Hipócrates. Y entonces, Hipócrates sí tomaba en cuenta el ambiente, la mente, la alimentación, o sea, un todo, pero resulta que con el tiempo se dividió la medicina. En lo que se conoce como el dualismo cartesiano aparece René Descartes, entonces viene hablando de lo que él llama alma, y entonces, por decirlo así, con términos de aquellos tiempos, quedó el alma para los curas y el cuerpo para los médicos. Pero la ciencia está regresando otra vez a entender que mente y cuerpo somos una sola cosa. Y que lo que le afecta a uno le afecta al otro porque no se pueden dividir. Somos un solo ser, mente y cuerpo. Entonces, es importante entenderlo también de esa manera completa, global, ¿verdad? Como lo que somos. Danilo, ahora sí, último comentario, con todo gusto. Muchas gracias. Sí, bueno, un placer realmente conocerlo, poder participar en este prestigioso canal. Los felicito, excelente trabajo y de bastante utilidad, mucha ayuda para todos los hermanos. Concuerdo con lo que dice Vanessa de nuestra parte emocional, cómo nos ayuda a complementarnos la parte espiritual. Creo que van muy de la mano y nos hace entender ahora las escrituras, los hermanos desde otro punto de vista. Cuando yo consulté con los hermanos para recibir alguna ayuda, me dijeron necesitas ayuda profesional. Y nunca pensé que iba a conseguir tantas perlas en la parte psicológica. Realmente un mundo, para mí fue conocer la verdad otra vez. Aunque tenía muchos años conociendo la verdad, volví a conocer la verdad, pero ahora es la verdad emocional. Y cómo nos hace sentir más completos, más empáticos, y empecé a solucionar muchísimas cosas que tenía a nivel personal. Fue todo un mundo de situaciones difíciles que viví. Pero gracias a Jehová, el hermano me dijo, necesitas ayuda psicológica. Y no pensé que fuera así, pero fue lo mejor que me pudo haber dicho. Y bueno, este canal es uno de estos medios
Siempre mi psicóloga me decía, mira, sabes que antes la ciencia medía mucho, como Einstein, creo que se llama él, me corrige, ¿no? Se hablaba mucho sobre la inteligencia, sobre sus niveles de progreso a nivel de, de algunos descubrimientos, pero resultaba que esas personas tenían problemas en su familia, tenían problemas para relacionarse con la sociedad, y entonces la ciencia empezó a ver que había algo que trabajar, y hasta se sugería que en la escuela se empezaran a dar sobre alguna materia de psicología, porque se sabía mucho, eran profesionales en muchas cosas, pero en la parte emocional era muy pobre. Entonces, qué bueno que existan canales como estos. Muchas gracias por toda esta información. Bueno, gracias a Jehová, gracias a ustedes por apoyar la información. Les subo el video, lo dejo, lo voy a dejar al público, aprovechando sus bonitos comentarios. Nos vemos en julio, los que quieran empezar con cursos en el área de emociones, con todo gusto. Y estamos a la orden. Que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche. Seguimos trabajando con cariño para ustedes. Un abrazo a la distancia y también a los que posteriormente van a ver esta información grabada. Cuídense mucho. Chaito.